Ok, esperemos unos segundos porque somos casi como 32 estudiantes. Entonces, esperemos unos 2 minutitos hasta que se conecten todos. Bueno, empecemos. Como es la primera clase y la verdad, ustedes no me conocen, yo tampoco los conozco, y les voy a pedir como primera clase que activen sus cámaras. Mm, Vamos a conversar un poco sobre cómo funciona la clase. Van a presentarse también ustedes, lo mismo haré yo. Am, y para poder iniciar con claridad, ¿no? ¿Qué es lo que se va a ver dentro de esta clase? ¿Cuáles son las perspectivas de la clase? ¿Qué es lo que esperamos de ustedes? Eh, si ustedes tienen compañeros de semestres avanzados, posiblemente ya les habrán dado algunos tips o algunas recomendaciones cuando toman clases conmigo, que está muy bien. Entonces, por favor, todos activen sus cámaras, ¿sí? Iremos conversando con todos. Como es una clase introductoria, normalmente no hago esto ya con estudiantes que nos conocemos, pero claro, ustedes entraron justo en la pandemia, ¿no? Es decir, ha sido un año bastante complicado para todos, incluyendo a sus profesores. De hecho, a nosotros nos acaban de poner la vacuna hace poquito. El día domingo nos pusieron la vacuna AstraZeneca. eh, Muchos tuvieron problemas, bueno, digamos problemas, pero side effects, ¿no? Los efectos secundarios bastante fuertes. De hecho, una profesora de ingeniería, si no estoy mal, fue al hospital porque los efectos secundarios le agravaron sus problemas con las venas que tenía. Pero gracias a Dios todo está bien. Entonces sí, ha sido un año como complejo, ¿sí? Y ustedes son como lo decía antes, de aquellos estudiantes que iniciaron su carrera universitaria dentro de la pandemia, ¿no? Entonces, por ello, seguramente no nos hemos visto en el campus, y yo tampoco seguramente no les he visto, eh, pero como les decía, es muy posible que ya si tienen amigos en cursos superiores tengan eh, alguna referencia de cómo son mis clases y que está muy bien, pues yo también les explicaré
cómo la vamos a manejar, qué es lo que esperamos de ustedes y demás, ¿no? Entonces ya se van uniendo, ya estamos 27, son 31. Ok, entonces vamos a empezar. Yo me voy a empezar presentando. Mi nombre es Cristian Naranjo. Pueden llamarme solo Cristian. Muchos me llaman profesor Cristian. Está muy bien, si quieren tutearme, no tengo ningún problema. Lo pueden hacer. Yo les cuento muy rápidamente. Yo estudié primero una parte del pregrado en Alemania, luego en Quito, en la San Francisco, luego ellos me enviaron con una beca a Estados Unidos, luego estudié la maestría, o bueno, una especialización en Estados Unidos, luego la maestría acá en Quito y en Uruguay, y el doctorado de Historia Económica en España. Me gustó mucho, bueno, obviamente me dedico mucho a la historia, pero no he escrito únicamente de historia. De hecho, tengo varias publicaciones en ciencias políticas, en filosofía también, de hecho, en teología mucho, y algunas de las cosas que vamos a hablar están entremezcladas, ¿no? Como es historia, hablaremos mucho sobre cuáles son los impactos sociales, culturales, pero también religiosos de los temas que iremos viendo. Porque la historia además, supongo que ustedes estarán tomando, supongo que es este semestre o el semestre pasado, una clase de teoría y pensamiento histórica donde deben ver algunas de las escuelas de la historia, ¿no? Como la historia social, historia cultural, historia política, que es la más utilizada. Pero hay una escuela de la historia que a mí me gusta muchísimo y que de hecho es quizá el contexto general en las que llevamos todas mis clases, que es la historia de las ideas o la historia de los conceptos, que es cómo las ideas han impactado el mundo, la historia en general y cómo esto ha transformado las civilizaciones, ¿no? Ideas tan complejas como la libertad o ideas tan complejas como la democracia o la misma idea de trascendencia metafísica, ¿no? Pero ya lo iremos viendo. Entonces, por favor, llámenme solo Cristian. ¿Tienen presidente de curso? Sí, profe, soy yo. Ok, Jacqueline. Entonces te voy a pedir un favor que armes un grupo de WhatsApp con todos los chicos de la clase y me incluyes a mí. Ya les voy a pasar a todos mi teléfono. Entonces, Ya, me pones también como administrador y cualquier cosa que tengamos que comunicarles de forma rápida o que ustedes tengan que decirme de forma rápida, lo pueden hacer a través del chat. Les voy a poner acá mi número de teléfono para que lo tengan. Por favor, no me llamen. Solo si son cuestiones de clase o cuestiones muy urgentes, me pueden llamar. Pero escríbanme, yo estoy con el teléfono todo el tiempo. Y entonces eso. Pasa también a veces, me ha pasado que, por ejemplo, en mi sector se va el internet o se va la luz y no tengo cómo comunicarles, entonces les mandaré un mensaje por WhatsApp de lo que está pasando, ¿no? Pero son cosas excepcionales. Pero nos ayudará mucho estar en contacto. Entonces eso, Jacqueline, gracias. Empecemos entonces con, ¿qué más? Algo más de mi vida. Estoy casado, no tengo hijos. De hecho, estamos ya 13 años casados. Y ¿dónde está? Está durmiendo. Ahí está mi perrita, siempre molesta en clases, entonces la van a ver algún rato ya cuando empiece a molestar porque es celosa y no le gusta que esté conversando con otra gente. ¿Qué más? Y bueno, sí he viajado por algunas partes, pero me gusta mucho vivir en Riobamba. Riobamba es un lugar espectacular para vivir, es un lugar donde todavía hay la posibilidad de tener espacios familiares, de tener reuniones, de tener espacio para comer juntos. Eso en lugares como Quito, Guayaquil es casi imposible. Claro, la pandemia ha cambiado mucho esto, pero en circunstancias normales uno sale a trabajar a las 7 de la mañana y regresa a las 7 de la noche, ¿no? Eso te da muy poco espacio para tener vida familiar.
Entonces, sí, me encanta Riobamba, me gusta mucho la universidad, la UNACH, ya estoy algún tiempo acá. Me ha gustado muchísimo, sobre todo la Facultad de Educación, que me da mucha libertad en las cosas, proyectos que podemos armar y lo que se puede decir, hay mucha libertad. Me agrada mucho eso. Estoy contento de estar acá. Ok, vamos a ver. Entonces, empiezo yo acá con la lista que tengo, pero iremos, claro, alternando un poco. Abigail, cuéntanos un poco de ti, por favor, Abigail Ramírez. ¿No está Abigail? Abigail, ¿te encuentras conectada? Ok, no está. Ángel Orozco. Sí, profe, buenos días. Buen día. Mi nombre es Ángel Orozco y tengo 20 años. Mis aspiraciones para este semestre es llevarlo de la mejor manera y aprender mucho de esta materia, que es muy importante y nos servirá para nuestra vida profesional. Ok, Ángel, déjame, y les voy a hacer la misma pregunta a todos, entonces pueden responderlo de una vez. ¿Qué esperas de esta clase? ¿Sí? ¿Qué cosas te gustaría conocer, que tengas dudas o que te parecerían interesantes? Y quizá en general, ¿qué esperas hacer de tu vida profesional, ¿no? Claro, me gustaría llenarme de conocimiento, de aprender, investigar, conocer cosas nuevas y más importante que es la materia que es de historia, conocer el pasado y el presente, la vida, la, y eso. Ok, chévere, Ángel, muchas gracias. Puedes desactivar tu micrófono, pero deja tu cámara, por favor. Ok, Brian. Brian, ¿te encuentras? Sí, profe, buenos días. Buen día, Brian. ¿Tienes la opción de activar la cámara? No, profe, no puedo. Estoy hablando con datos no menos. Vale. Ok, perfecto. Listo, Brian. Cuéntanos de ti, por favor. Pues yo tengo 22 años y pues en este semestre quiero poder, digamos, aprender más sobre la materia porque, digamos, la materia de historia es, no sé si me gusta, sí, pues quiero aprender más y eso, profe, y pasarla bien y eso. Ok, Brian, gracias. Bienvenido. Brigitte. Los que sí tengan la opción de mantener la cámara prendida, por favor, dejen su cámara prendida, ¿ok? Ya en las otras clases ustedes podrán desactivarla, pero por ser la primera clase quiero conocerlos. Ok, disculpa, Brigitte, te escucho. Buenos días, mi nombre es Brigitte Chilquinga, tengo 21 años y bueno, me gusta la historia, es algo interesante conocer sobre el pasado y todo eso. Lo que aspiro en esta clase es tener nuevos conocimientos sobre la naturaleza y la naturaleza humana y todo. Sí, eso es. Ok, bien, Brigitte. Si quieren contarme también de cosas que están leyendo, sería muy interesante. ¿Qué cosas les gusta leer o qué cosas están en este momento leyendo? Puede ser cualquier cosa. De hecho, van a ver que en nuestra clase vamos a mezclar muchos temas, desde política, ya les he dicho un poco de religión,
también ciencia, una parte de ciencias duras, ¿no? Entonces, me van contando. Gracias, Brigitte. Cristian Buñay. Sí, bueno, muy buenos días con todos. Mi nombre es Cristian Muñay, tengo 19 años y mi afición por esta carrera de historia comenzó desde primero de bachillerato, ya que un licenciado explicaba bien todo lo que es relacionado a la historia y por eso también me apasiona lo que es conocer la historia del Ecuador, de las culturas indígenas, cómo se está digamos, cambiando las culturas, porque pasan algunas cosas dentro de dichas culturas y por eso estoy estudiando esta carrera y también me gusta enseñar a las nuevas generaciones sobre contenidos nuevos que se van generando día a día. Ok, muy bien, gracias, Cristian. Bueno, no nos centraremos mucho en el caso de América Latina, ¿no? Ya les contaré cómo va la clase, pero sí lo toparemos eh, de forma superficial posiblemente, pero sí conversaremos un poco. Gracias, Cristian. Cristian Pilco. Muy buenos días, profe. Un atento y cordial saludo de mi parte hacia usted y hacia mis compañeros. Pues en este caso espero mucho de esta asignatura. Como siempre, el aprender es una virtud, es un don y pues la sabiduría lo es todo en este mundo. Por lo que todo lo que se pueda aprender será bienvenido y mucho más para poder llegar a ser una persona de bien y en este caso pues con la docencia permitir llegarnos a muchas personas y con ello también generar más conocimiento. Chévere, Cristian. La Sofía, ¿no? Sofía es la sabiduría. Por eso la filosofía, filos es como el camino, ¿no? El camino a la sabiduría. De hecho, hay una catedral muy espectacular en Estambul. Si lo tienen ahí en internet, lo van buscando. Se llama Sofía, la catedral, que en principio fue una catedral católica. Luego se la convirtieron en una catedral musulmana por las conquistas del imperio musulmán, que también veremos en la clase. Y ahora es casi un museo, ¿no? Está muy bien. La Sofía, de hecho, Grecia toparemos de forma también detenida en nuestra clase. Chévere, gracias, Cristian. Daniel. Sí, profe, muy buenos días. Buen día. Mi nombre es Daniel Maya, tengo 21 años, soy de Riobamba y espero aprovechar al máximo su sabiduría, sus clases, sus enseñanzas que es de la cronología de la historia, profe. Chévere, Daniel. Si quieren contarme cosas más de ustedes, con gusto, ¿eh? Ya les he dicho algunas preguntas, pero no pueden limitarse a eso, ¿no? Si quieren contarme algo más de sus aficiones, está muy bien, les escucho, ¿no? No sé si quieras decir algo más, Daniel. ¿Qué le puedo decir, profe? Igual me gusta bastante mi ciudad. Tengo igual alguna familia que vive en Quito, que no les gusta Riobamba, pero a mí sí me gusta bastante Riobamba. Sí tengo como que esa, esa, esa empatía con mi ciudad. Sí, yo viví como 4 años en Quito, saltados, de hecho, quizá un poco más, 5 años. Y claro, si te acostumbras, sobre todo cuando eres soltero, parece una vida bastante cómoda, porque claro, conoces amigos, cuando había una normalidad, salías a tomar algo, es decir, bueno, en mi caso café. Claro. Eh, y parece como una vida para solteros muy cómoda, ¿no? Pero para hacer una vida familiar es compleja. Sí, complicado. Sí, Más el sí, tráfico y mucha gente. justamente, ¿no? Y si es que, bueno, mira, en mi caso yo estoy ya casado, como les decía, 13 años, y a mí me encanta, o sea, soy amante de venir a comer en familia, ¿no? Eso en Quito es casi imposible. Claro, la tranquilidad mismo es todo. Ujú. Chévere, Daniel, gracias. Gracias, profe. Gracias, Daisy. Daisy Mollón. Buenos días, profe, perdón. Buen día. ¿Puedes activar la cámara o no? Uy, bueno.
Si es que están con datos en sus celulares, me avisan y no les obligo a activar su cámara, ¿ok? Porque yo sé que eso gasta mucho. Pero si es que sí pueden, lo activan. Daisy, ¿estás con datos en tu celular? Bueno, sí, estoy en el celular. ¿Pero estás con datos? ¿Estás gastando datos? Bueno, déjalo así, si es que quieres, sin la cámara. Ok, te Bueno, escuchamos, pues Daisy. tengo 21 años. Sí, me escucha. Solo te escuché que tienes 21 años, Daisy. Ya. Bueno, tengo 21 años. Bueno, pues mi aspiración en este semestre es seguir cumpliendo las notas requeridas, que me sean enviadas, ser puntual y obtener un poco más de conocimiento sobre la materia, entre otros. Eso. Ok, Daisy, muchas gracias. Denis Wanga. Buenos días, profe. Buen día. Bueno, ya le prendo la cámara. Ya, así no sé si verdad. Sí, Bueno, tenemos. mi nombre es Denis Wanga, tengo 21 años. Respecto de, para este semestre y esta materia, sobre todo aprender más sobre la historia, que eso nos va a ayudar. Y algunas cosas aparte también, porque no hay que aprender solo lo de la carrera, sino lo humano también. Y poder ser unos buenos profesionales. Chévere, Denis, gracias. Sí, veremos, de hecho, es una clase que espero que la disfruten porque vamos a ver de cosas muy diferentes. Claro, todos relacionados con la historia, pero cosas que nos llevarán a tópicos muy curiosos también y muy interesantes. Gracias, Denis. Doménica. Sí, profe, mi nombre es Doménica Quispe, tengo 19 años, soy de Guayaquil, pero llevo bastantes años viviendo aquí en Riobamba. Me gusta mucho la carrera más por el ámbito social, no tanto por la historia, sino por la sociedad, cómo se desarrolla, los comportamientos de las personas. Y de esta asignatura espero poder aprender mucho y obtener nuevos conocimientos. Ujú. Bien, Doménica. Yo también nací en Guayaquil, Doménica. Soy un mono civilizado. Bueno, de hecho yo vivo acá desde siempre, pero sí nací en Guayaquil. Chévere, Doménica, bienvenida. Y Elizabeth. Buenos días, profe. Mi nombre Buen es día. Elizabeth Valdivieso. Tengo 20 años. Tengo grandes aspiraciones en su materia y bueno, a mí me agrada Riobamba, pero no su clima. La verdad es que soy alérgica al frío, entonces es muy complicado. ¿De dónde eres, Y Elizabeth? de aquí de Riobamba. Ok, ok, pero te viene mal Y el frío. viví algún tiempo en Quito, pero no me gusta el frío. Sí, está bien. Entonces, sí me agrada Riobamba, pero no el frío. Ok, gracias por la Exacto. honestidad, Elizabeth. Muy amable. Germán. Sí, profe, buen día. Buen día. Disculpe que no me pueda encender la Tranquilo, cámara. no hay problema. Con datos y estoy en el trabajo. Ya, profe, tengo 23 años, soy de la provincia de Tungurahua, de Ambato, y en este nuevo periodo espero superar mis expectativas, aprender más en relación estudiante-docente, docente-estudiante, y sobre todo ir acoplándome más a la carrera, a futuro, entrándome más en el papel de docente. Ok, chévere, Germán. Muchas gracias. Heidi. Buenos días, profe. Mi nombre es Heidi Yomara Montero Calderón. Soy del Cantón Chambo, tengo 20 años y pues me gustaría aprender mucho de su materia. Esto. Ok, Heidi. Gracias, ¿no? Jacqueline.
Jacqueline, Oye, profe, disculpe, no le había escuchado. tranquilo. Bueno, mi nombre es Jacqueline Barragán, tengo 19 años, soy de Riobamba. Las aspiraciones que tengo en esta materia es siempre aprender porque el conocimiento no es un límite, sino que cada día se va aprendiendo, conforme uno también investiga y demás. Ya, profesor, muchas gracias. Creo que me fui por un segundo, Jacqueline. La última parte no te escuché. Oye, bueno, que me gustaría seguir aprendiendo porque uno nunca termina de aprender y pues conforme investigaciones y demás. Eso, profe. Jacqueline, gracias, ¿no? No te olvides del WhatsApp, por favor. Ya, profe, no hay problema. Ok, muy amable. Jean Carlos. Ya, profe, primeramente muy buenos días. Recalco mi nombre, soy Giancarlos Panata, tengo 18 años de edad. Bueno, lo que espero y aspiro no solamente de esta clase, sino de todas, es obtener los conocimientos y experiencias que usted nos vaya a brindar. Obviamente que son muy necesarios para llegar a ser un docente con responsabilidad y de alta calidad. Eso le puedo decir, Lisa. Ok, chévere, Jean Carlos, gracias. Jonathan, Usca. Ya, profe, muy buenos días. Me llamo Jonathan Uska, tengo 21 años y la verdad es que la carrera no fue mi primera opción. La verdad es que en primer y segundo de bachillerato quise estudiar psicología, pero en tercer de bachillerato me incliné un poco más por la docencia y estaba buscando unas opciones y estaba conversando con los profesores y me llegó la idea de estudiar historia. Y mi relación ya fue como que me empezó a gustar bastante. Y lo que espero de esta materia es entender y comprender los temas que vamos a tratar. Chévere, Jonathan. De hecho, veremos algunos temas o intentaremos ver la historia también desde alguna perspectiva psicológica, ¿no? Nosotros usamos, sobre todo en la primera parte, de Jordan Peterson, que es quizá el psicólogo o el pensador más importante vivo que tenemos en este momento. A veces topo Freud, pero Freud no es de mi agrado, además que ha sido muy criticado por muchos años. Pero bueno, chévere, Jonathan, qué bien. Joel. Buenos días, profe. Mi nombre es Joel Romero, tengo 19 años, vivo en la ciudad de Riobamba y espero adquirir nuevos conocimientos en este semestre. Ok, Joel, preciso y conciso, gracias. Jorge David. Buenos días, profe. Mi nombre es Jorge David Macías. Yo soy de la ciudad de Riobamba. Tengo 19 años de edad. Y bueno, a mí también me encanta mucho esta ciudad. Creo que es la más bonita, la mejor de este país. Y luego, para aspiraciones en esta carrera, es llegar a ser docente, sacar mi título, para luego especializarme en otra asignatura o aquí mismo, no sé. Y en lo que es la asignatura como tal, lo que más me interesa es aprender sobre la época de los imperios, ya sea Mesopotamia, Babilonia, Egipto, todos ellos. Es la parte de la historia que siempre me gustó desde que tengo memoria, desde primero de bachillerato. Eso, profe. Chévere, Jorge. Sí, de hecho lo vamos a ver. O sea, empezaremos con toda la parte. Bueno, en principio ya veremos esto en la clase. Tendremos primero una categorización conceptual de cómo se realizará la clase. Pero luego sí entraremos directamente. Claro, en Mesopotamia se crean o tenemos los vestigios de las primeras y más importantes civilizaciones, ¿no? Incluyendo a los hebreos. Entonces tienes, claro, a los asirios, a los hebreos, los babilonios, los egipcios. Pero bueno, muy bien, gracias, Jorge. Jocelyn Chukchilan. Buenos días, profe.
Mi nombre es Jocelyn Chuquilán, tengo 20 años y bueno, lo que aspiro de su materia es aprender mucho y tener nuevos conocimientos. Y bueno, lo que más me llama la atención de esta carrera de historia es que la verdad me gusta mucho aprender de las culturas de, bueno, nuestra propia cultura de nuestro país y de diferentes países. Eso, gracias. Chévere, gracias, Jocelyn. Tenemos otra Jocelyn también, Jocelyn Guañuna. Muy buenos días, profe. Mi nombre es Jocelyn Bañuna, tengo 20 años, soy de la ciudad de Quito. De su materia me gustaría aprender a más profundidad sobre las diferentes épocas históricas, haciendo énfasis en lo que dijo mi compañero, en lo que son Egipto, Mesopotamia, todas ese tipo de civilizaciones. Y aparte de eso, me gusta también lo que es contabilidad. Eso, profe. Ah, qué bueno, Jocelyn. Quizá me detengo ahí un segundo nada más. No se detengan, alguno de ustedes había dicho, no se detengan en lo que podemos enseñarles en estas clases, ¿no? Las artes liberales, que es un movimiento artístico en principio, pero luego universitario que sale en el siglo XVII, de hecho siglo XVI, y luego siglo XVII, enfatiza mucho la idea de que el ser humano puede generarse en varios ámbitos de la vida de forma profunda como en uno solo, ¿no? Es más una concepción latinoamericana que debemos concentrarnos en algo específico y ser especialistas en algo específico. Pero claro, el ejemplo clásico allí es Da Vinci, ¿no? Da Vinci era matemático, químico, biólogo, artista, escultor, y en todas era excepcionalmente bueno, ¿no? Entonces, ya verán que en algún rato me detendré a decirles, bueno, aprendan también de matemáticas, aprendan también de física, que es extremadamente importante, de filosofía, de economía, que ser un estudiante del siglo XXI debe ser muy profundo en muchas áreas del saber y no únicamente en algo específico. Chévere, Jocelyn, muchas gracias. Josué. Buenos días, profe. Buen día. Mi nombre es Josué Guamán. Vivo en Riobamba. Lo que más me gusta de Riobamba, a mí en cambio, sí es el clima. A pesar de que no conozco mucho Riobamba, me gustaría conocer, pero no salgo mucho de mi casa. ¿De dónde eres, Josué? De Riobamba, pero no, no salgo de mi casa. Ok. Ya. Lo que me gustaría, por ejemplo, en esta materia, que historia por épocas, profundizar en esto de las épocas del Neolítico y todo eso. Porque en la escuela me enseñaron, me interesó, pero no puse mucha atención, la verdad. Ya. Y porque en el ámbito profesional me gustaría, como por ejemplo en la clase anterior, que me preguntaron y me dijeron que me gustaría ya me olvidé el nombre. Estudiar los vestigios de la humanidad. ¿Antropología? No, era como, ya me olvidé el nombre, pero digamos que es la paleontología de los humanos. Ok. Ya, chévere, gracias, Josué. Juliexi. Buenos días, mi nombre es Janet Alarcón, tengo 19 años. ¿Está bien? Tu nombre es Juliexi. ¿Es así? ¿Se pronuncia así? ¿Sí? Ok. Así cosas nuevas me gusta la parte, como dijeron mis compañeros, de las civilizaciones, porque quisiera conocer, o sea, cómo eran sus costumbres, qué pensaban, también cómo estaba su estructura social, y eso sería todo. Ok, gracias, Juliexi. José. Muy buenos días, profe. Buen día. Bueno, mi nombre es José Rodríguez, soy del Cantón Colta, de la ciudad Villa La Unión. Lo que aspiro para su clase es adquirir todo el conocimiento que se pueda y asimilarlo para igualmente poderlo usar en mi vida profesional a un futuro. Y un punto que a mí me gustaría aprender, enfatizando lo que han dicho casi todos mis compañeros, es
la cuestión de las civilizaciones, pero me interesaría más aprender cómo fue que, por ejemplo, en este caso, se trasladaron desde el viejo continente al nuevo continente, el ser humano. Y eso, profe. Muchas gracias. Chévere, José. Bueno, la teoría más típica te van a decir que por el estrecho de Beringer. Sin embargo, datos de las últimas décadas mostrarán que hubo contactos previos a través de navíos. De hecho, hay algunas investigaciones muy interesantes de que estos navieros que salen del Asia llegan a las costas latinoamericanas, sobre todo a la parte andina. De hecho, hay una teoría muy interesante de cómo llegan a Manabí. Y esta teoría se fundamenta en que las figuras iconográficas que tenemos de la cerámica en culturas indígenas en Asia es muy similar a la iconografía que tenemos en culturas costeñas, en Ecuador y en otras áreas como Colombia o Perú. Eso por un lado. Y luego por otro lado, si ustedes ven las caracterizaciones faciales, pues resulta que somos sí bastante parecidos más parecidos con los asiáticos que con los europeos, ¿no? Bueno, todavía se necesita tener más evidencias genéticas que vendrán prontamente, que nos ayudan mucho a fundamentar estas teorías, ¿no? Lo que sí tenemos, por ejemplo, es evidencia genética de que algunas de las poblaciones en Ecuador, como en América Latina, tienen material genético judío. Eso es, pero un descubrimiento que se hizo hace poquitos años. O sea, es especialmente importante porque nos muestra que los judíos salieron huyendo de España durante la Inquisición en el siglo XV, y que muchos de ellos vinieron a América Latina. Sí, claro, cambiaron su nombre para que no sean identificados, pero el material genético no miente, ¿no? Entonces, incluso en poblaciones que son muy apartadas, se ha encontrado material genético judío. Eso. Carla Donoso. Sí, profe, buenos días. Mi nombre es Buen Carla día. Fernanda Donoso Calderón. Soy de la provincia de Imbabura, ciudad Atuntaqui. Me llama mucho la atención de historia por épocas porque me gusta mucho eso de las cronologías, las líneas de tiempo. Y me parece muy interesante cómo se divide la historia, la prehistoria, la edad antigua, media, moderna, contemporánea. Y más que todo me parece interesante que cada edad está limitada por un acontecimiento histórico. Un ejemplo de esto sería la Edad Media, que empieza con la caída del Imperio Romano y termina con el descubrimiento de América. Eso, profe. Ok, está muy bien, Carla. Sí, claro, lo que pasa es que estos cambios históricos son lo que se llama en ciencias políticas cambios de época también, ¿no? Bueno, en sociología también. Es decir, que todo el aspecto contextual de una civilización cambia, ¿no? Es decir, es como que nosotros de repente ya no tengamos Ecuador. Toda es un cambio de época y estemos viviendo en otra nación, ¿no? Muy bien, Carla, gracias. Nicole. Buenos días, profe. Mi nombre es Nicole Bien. Baranga, tengo 18 años, soy de la ciudad de Riobamba y me gustaría aprender cosas nuevas en su materia y en un futuro ser una buena profesional. Ok, muy bien, Nicole, muchas gracias. Ramsay, ¿se pronuncia Ramsay o Ramsey? Es Ramsay, profe. Ramsay, ok.
Bueno, como bien le expliqué ahorita, mi nombre es Ramsey Briceño, tengo 19 años, no tengo como una perspectiva específica de lo que me gustaría aprender o de lo que quisiera entender, porque simplemente estoy abierto a comprender cualquier tema. Lo que más me gusta en general es historia mundial, no específicamente de Latinoamérica o de Ecuador, sino más bien las cruzadas, la Inquisición, guerras, cosas así, ¿no? Entonces, eso, profe. Chévere. De hecho, sí, vamos, sí, si nos da el tiempo, esperemos que sí. Vamos a revisar las cruzadas, revisaremos la Inquisición. Y si te gusta la parte militar, me parece a mí que te va a traer mucho lo que pasó con Alejandro Magno, y toda la influencia, de hecho, del imperio griego. Chévere, muchas gracias, Ramsey. Shirley. Ya, mi nombre es Shirley Quinchela, tengo 19 años y soy de la ciudad de Riobamba. A mí me gustaría pues aprender de sus conocimientos y entender un poco más de las clases. Y escogí la carrera porque me gusta conocer sobre las diferentes culturas que hay alrededor del país, ya que es multidiverso. Y también sobre las estructuras que cada país tiene como patrimonio cultural o donde se han desarrollado eventos importantes. Eso, profe. Shirley, utilizaste la palabra multiverso. Ok, antes de decirte, ¿qué querías decir con multiverso? La variedad, que es multidiversa en cultura. Ah, multidiversa, ok, te escuché mal, entonces, listo, Sí. Perfecto. Porque multiverso es una teoría muy reciente, científica, es solo teoría, no hay ningún tipo de evidencia de esto, pero sobre la posibilidad de que hayan otros universos con diferentes parámetros físicos y diferentes parámetros matemáticos, y que de todos los universos posibles, este es el universo que salió o que existe para la generación de vida. Y esto en una suerte de respuesta a los últimos descubrimientos sobre lo que en inglés se llama el fine tuning, que es más o menos traducido como los parámetros perfectos para que exista la vida. Y de esos hay, pero cientos, y es impresionante, como por ejemplo la gravedad, por ejemplo la velocidad de expansión del universo, la radiación, la distancia que tenemos con el Sol. Si alguno de estos parámetros, que digo que son cientos porque hay parámetros que son astrofísicos, pero hay parámetros biológicos también, que si alguno de estos parámetros cambia, la vida sería imposible tenerla en la Tierra, y que son parámetros, como en inglés, no fine-tuned, como perfectamente armonizados, que dieran a entender la posibilidad de una existencia milagrosa, porque solo si uno de estos parámetros cambia, no existiría vida en este planeta, ¿no? Entonces, claro, algunos científicos, como para darle respuesta a esto de forma natural o no naturalista, han propuesto la idea del multiverso, ¿no? Que existen muchos universos posibles, miles, millones de universos posibles, y que de ellos, claro, uno tendría que tener estos parámetros para que tenga vida. Pero, sin embargo, esto no tiene más que aproximaciones teóricas, no tiene ninguna hipótesis comprobada, y aunque ya tiene, de hecho, algunos años en existencia, no es una teoría que se va desplomando, porque no hay evidencia, solo es una teoría. Lo que nos dejaría con la posibilidad del único universo que tenemos, que es con parámetros exquisitamente calibrados para que exista, para que tengamos vida, ¿sí? Y que propusiera de cierta forma una nueva teoría, que a ver si alguno de ustedes la ha escuchado, que es la teoría de
la existencia inteligente. Y les voy a mostrar, de hecho, porque es parte de nuestra clase. Déjenme comparto acá la pantalla. Estoy en mi correo, pero ya lo cerramos porque a ustedes no les interesa esto. Vamos a ver, Stephen Meyer. Stephen Meyer es un científico y filósofo de la Universidad de Cambridge. Es uno de los pensadores más importantes que tenemos actualmente. Sí, y él ha mencionado justamente, ¿no? La idea del diseño inteligente. Es decir, que tenemos tanta evidencia de que debe existir una inteligencia por detrás para poder proponer una hipótesis como la que tenemos, es decir, que hayan parámetros tan exquisitamente diseñados como para que haya pasado al azar. De hecho, Stephen Meyer menciona varios estudios que se tiene del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, quizá la universidad más importante del mundo en tecnología, sobre cómo algunos matemáticos en los 70 se reunieron para hacer una regresión sobre la posibilidad de que tengamos al azar tantos parámetros perfectamente diseñados. Y resulta que las conclusiones son interesantísimas. Las conclusiones es que hay una opción por 10 elevado a la 136 y esto elevado al 46. Es decir, que tenemos una opción en 100 billones de posibles opciones de que esto pase. Es decir, casi imposible, casi improbable. Digamos improbable, pero es casi imposible de que en tan poco tiempo, al azar, todos estos parámetros se hayan conjugado. Y lo importante es al azar. Es como, supongamos, algo parecido. Ustedes tienen 20 dados. 20 dados. ¿Cuál es la opción? ¿Cuál es estadísticamente, cuál es la opción para que en un lanzado de dados, todos sus dados salgan en número 6? ¿No? A ver si es que alguien quiere responder, ¿no? Si uno lanza los dados, ¿sí? Tienes 20 dados en tus manos, los lanzas, ¿cuál es la opción de que todos te salgan en número 6? Y luego, piénsalo un poco más y digamos, bueno, supongamos que no tienes solo un lanzado de dados. Vamos a suponer que tienes 10 oportunidades. ¿Cuál es la opción para que te salgan todos en número 6? Y luego digamos, no, que tienes 100 oportunidades. ¿No? Bueno, el ejercicio es más o menos parecido. Es decir, la opción de que te salgan todos los dados del número 6 es tan chiquita que pareciera que hay una inteligencia por detrás para todos los parámetros de la existencia del ser humano y de la existencia de la vida en sí, del planeta, ¿no? Bueno, ya regresaremos acá. Les cuento rápidamente cómo va a ir nuestra clase. ¿Sí? En nuestra clase tenemos entonces 4 parámetros que son importantes. Primero, participación en clase. Todas las participaciones en clase son contabilizadas porque tienen una calificación específica y sola para el final del semestre.
Entonces, participación en clase. Luego tenemos deberes o tareas que ustedes tienen que hacer. Estas tareas normalmente son ensayos que están basadas en lecturas. Entonces tendrán alrededor de 4 lecturas en el semestre, de las cuales tienen que hacer trabajos. Los trabajos son individuales, ¿sí? Entonces tienes otra nota que es solo de trabajos basados en las lecturas. Luego tenemos un examen de medio semestre. El examen de medio semestre es de opción múltiple. Normalmente es el que más peso tiene de todas las otras notas. Tampoco es extravagantemente más, pero sí es muy importante. Este examen de medio semestre se basa en las lecturas, en los trabajos y en la información que hemos dado en clase, ¿sí? Luego tenemos eso para el primer parcial, ¿no? Luego para el segundo parcial tendríamos lo mismo. Participación en clase, trabajos, los trabajos que hagamos. Sin embargo, en este segundo parcial ya no tenemos examen final que normalmente teníamos en el formato presencial, pero por esta vez y para ayudarles vamos a tener un trabajo final. Este trabajo final es la creación de un manual didáctico de toda la clase, ¿sí? Este manual final pueden hacerlo en grupos de máximo 4 personas. El resto de trabajos, todos son trabajos individuales, ¿ok? Entonces, más la participación de clase y los trabajos que tengan, se convierte entonces en nuestro segundo parcial, ¿sí? Entonces, hay casos, nos ha pasado en los últimos semestres, hay casos en que estudiantes, por ejemplo, les falta 1 o 2 puntos al final. Si tendremos un trabajo de recuperación al final de todo, si hay un trabajo de recuperación, pero también tienen la opción de aumentar su nota con participación en clase. Es decir, hay veces en que, esto nos pasó el semestre pasado, que la participación de clase era muy constante de un par de estudiantes y eso les ayudó muchísimo para la nota final, ¿no? Porque todas son contabilizadas. Eso en términos de formalidad de la clase, ¿no? De los trabajos que son enviados individualmente. Y quizá es un ejercicio extremo. Creo que me fui por un segundo, pero les decía, esta de las lecturas es importante para el examen de medio semestre. Si ustedes hacen un trabajo responsable y profundo de cada una de las lecturas, estarán muy bien preparados para el examen, ¿no? Pero si no hacen el trabajo de la lectura, olviden, el examen les va a ser bastante complejo. Ok, de la parte formal, ¿hay alguna pregunta de la parte formal de la clase? ¿O está todo claro? Estamos todos claros, supongo. Ok, vamos con cuestiones que son un poco contextuales para la clase. Nuestra clase se va a basar en lo que conocemos como la civilización occidental, ¿sí? ¿Alguien sabe de dónde viene la palabra occidente y por qué llamamos occidente al lugar donde nos encontramos nosotros? ¿O por qué lo llamamos civilizaciones occidentales? Bueno, lo que pasa es que las primeras civilizaciones y las más importantes surgen en un espacio conocido como Mesopotamia.
Este espacio donde se encuentra Egipto, Israel, Jordania, Siria, Irán, Irak y claro, al lado del Mediterráneo está Grecia. En este espacio es donde surgen las primeras civilizaciones y las más importantes. Y este espacio se lo empieza a llamar como Asia Menor, ¿no? Y entonces de Asia Menor tenemos para el lado izquierdo, o sea, para el lado que para nosotros sería el lado izquierdo, tendríamos Occidente y para el lado derecho Oriente. Es decir, es una división que no es arbitraria al fin y al cabo, sino que surge del lugar donde salen las primeras civilizaciones. Y entonces nos encontraremos que por aquí mismo salen los sumerios, ¿sí? Los asirios, los hebreos, los babilonios, los egipcios, todos salen del mismo lugar. Y a ver si es que nos detenemos ahí un segundo y nos preguntamos si es que, a ver, les escucho primero a ustedes si es que alguien quiere responder, pero si la teoría de la evolución es cierta, no hemos hablado todavía de eso, seguramente lo haremos ya en la próxima clase, pero vamos a suponer que estamos todos de acuerdo qué significa evolución. Pero si la teoría de la evolución es cierta, ¿no esperaríamos creaciones de seres humanos en todos los lugares del planeta? Y resulta que las evidencias que tenemos es que las primeras y más importantes civilizaciones surgen todos en un mismo lugar. Todos surgen en Mesopotamia. ¿Qué creen? Profe, yo creo que como dice que surgieron en Mesopotamia, tuvieron la idea o la necesidad de expandirse, conocer más territorios, no sé, por la comida, el espacio. Shirley, sí, es decir, claro, ya cuando salen de acá, tienes muy clara la idea de que, claro, van a expandirse, ¿no? Y saldrán, pues, al lado europeo y de allí posiblemente al lado americano. En el caso del lado oriental, saldrán, claro, a lo que son este rato los países orientales y muy posiblemente a través de navegantes que nos unan a lugares y a otros lugares del planeta, ¿sí? Y sin embargo, nos proponen la misma idea. Esta es una idea muy interesante, que es la idea muy reciente de lo que se conoce como el Adán y Eva genealógico, no genético, sino genealógico. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una teoría muy reciente, que todos los seres humanos nacemos de un padre y de una madre. No hay ser humano que no nazca de un padre o de una madre, es decir, de un óvulo y de un espermatozoide. ¿Ok? Entonces, si regresamos en el tiempo, claro, el ser humano se ha ido expandiendo en número en el tiempo, ¿no? Y si ponemos, es como cuando soplas un globo, ¿no? Soplas el globo y el globo se va expandiendo. Ok, y en la expansión nos encontramos en este momento, pero retrocede la expansión del globo hasta que el globo no ha sido todavía soplado. Quiere decir que finalmente el ser humano genealógicamente tiene que venir de un hombre y de una mujer. Y este hombre y esta mujer tienen que ser seres humanos. Entonces esta teoría se llama como el Adán y Eva genealógico. Es decir, que no es tan descabellada la idea de una pareja primitiva que haya dado
lugar a las civilizaciones. Y digo, no es tan descabellada, porque ya cuando proponemos la otra teoría, que sería una teoría de la evolución o de la macroevolución, que ya podemos revisarlo con detenimiento a qué nos referimos con eso, resulta que lo que se esperaría es que tengamos surgimientos de seres humanos espontáneamente en varios lugares del planeta. Y digo, la teoría de evolución, que Stephen Meyer también lo menciona en sus escritos, pero no es el único. Creo que, déjenme lo pongo otra vez acá. Él es Stephen Meyer, el que les decía. Pero luego tenemos personajes como David Berlinski. Berlinski es el director del Instituto de Ciencias de París. Es un personaje, pero de lo más trascendental en las ciencias. Y David Berlinski menciona que la teoría de la evolución, de la macroevolución, a ver, ahí detengámonos un poco, la microevolución es lo que normalmente vemos, lo que son cambios micros para adaptarnos en el planeta. Es decir, si estamos, por ejemplo, en Europa o en Irlanda, obviamente como necesitamos más sol, porque hay muy poco sol, la pigmentación de nuestra piel va a cambiar y tenderemos a ser más blancos. Pero si estamos, por ejemplo, en lugares como Egipto o en lugares como, pongámoslo, como en Israel, como existe tanto sol y tanto calor, la pigmentación de la piel cambiará porque no necesitas tanta vitamina D, entonces tenderás a ser más oscuro, ¿sí? Esos son como cambios micros que en la evolución están muy bien aceptados, ¿no? Lo que se llama la microevolución. Pero la macroevolución no está tan aceptada. Es decir, de hecho, déjeme lo pongo otra vez de forma correcta. La macroevolución fue una teoría muy bien aceptada hasta el siglo XX, pero en los últimos 30, en los últimos 40 años tenemos tanta evidencia de otros contraria a la macroevolución, que ha empezado a permear y a empujar a esta evolución a cuestionarse. Pero esto se mantiene todavía en los vínculos académicos, todavía no ha bajado a las posiciones de pregrado y peor aún a los textos escolares, ¿no? En los textos escolares, cuando en muchas clases de pregrado, ustedes van a encontrar que la evolución se acepta tal y cual está. Pero en los lugares de la ciencia dura, en los debates de la ciencia dura, esto ha empezado a hacer temblar a la teoría de la evolución, de la macroevolución, porque tenemos varias evidencias que empiezan a permear la viabilidad de la macroevolución. Por ejemplo, la evidencia del periodo cambriano, ¿no? O se llama el periodo cámbrico también. A ver, lo ponemos por acá. Entonces, Darwin, cuando saca su teoría de las especies en el siglo XIX, finales del siglo XIX, de hecho el nombre del título, el título del libro es mucho más largo, no es Origen de las especies, es título aún mucho más largo, sino que siempre me olvido porque es largo. Vamos a ver. Sí, este es el nombre original, ¿no? Que es The Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favored Races in the Struggle of Life. Ese es el título original. O sea, traducido sería como el origen de las especies a través de la selección natural
o la preservación de la raza más favorable en la lucha por la vida. Ese es el título completo del libro. Y que da además espacio para luego lo que se consideraría como el darwinismo social. Es decir, Darwin era tan racista como cualquiera de los que creeríamos que son racistas, ¿no? Es decir, las razas se van también depurando y entonces es el más favorecido o el más adaptable el que va subsistiendo al cambio de la naturaleza. Pero bueno, regresando a nuestro primer tema, ¿no? Claro, Darwin lo que esperaba era encontrar, y a ver si me están viendo a mí, encontrar especies primitivas, ¿sí? Y en el tiempo, con la evolución, encontrar especies más complejas, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que Darwin? Esto fue hace más de 100 años, ¿no? Acá está, 1859, ¿no? Pero ¿qué es lo que hemos encontrado en los últimos 30 años? Más o menos. Hemos encontrado que la mayor, claro, y esto iría aumentando en número, ¿no? Empiezas, creas, entonces, consigues algunos vestigios de animales en este periodo y luego irán subiendo en número y en complejidad en el tiempo. Pero lo que hemos encontrado en los últimos 30 años es que todos o el 90% de los vestigios que seguimos encontrando, sobre todo vestigios en la China, todos vienen del periodo cambriano o del periodo cámbrico. Y que ya en este periodo cámbrico las especies tienen una complejidad muy alta, ¿no? Sobre todo visto en los ojos. Hay estudios muy interesantes sobre la complejidad del ojo y cómo esta complejidad del ojo ya aparece en los primeros vestigios de animales. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que está pasando completamente lo contrario, que ya en el mismo inicio del periodo cámbrico, todas las especies que estamos encontrando son muy complejas y que esa complejidad, entonces, empezaría a desbaratar la teoría de la macroevolución. Como digo, la microevolución está muy bien aceptada, pero la macroevolución en los espacios académicos de las ciencias duras está siendo muy cuestionada. Esto todavía no ha bajado, otra vez, ¿no? Este cuestionamiento todavía no ha bajado a pregrado. O sea, en pregrado ustedes van a encontrar todavía muchos profesores que digan, claro, o sea, la evolución está muy aceptada por las ciencias, es casi como que 1 más 1 es igual a 2. Eso no es verdad en los espacios de debate altos, ¿no? Luego tenemos a personajes como, a ver si creo que lo había puesto por acá, este es David Berlinski, ¿sí? Luego tenemos a personajes como James Tour. James Tour es quizá el químico más importante en la actualidad. De hecho, para muchos deberían darle el premio Nobel hace tiempo, porque tiene tantas investigaciones y tantos avances en biología molecular y en química molecular que como digo, es uno de los científicos más importantes actualmente. Ahora, ¿qué es lo que dice James Tour? James Tour dice que hay un problema evidente en la macroevolución. Y este problema evidente es la información, es el ADN. El ADN viene ya codificado como información para la reproducción de células, pero no es únicamente la reproducción de células, sino son todas las características de la información en cómo estas células deben comportarse y conjugarse para la creación de ojos complejos, la creación de sistemas, sean sistemas de navegación como en los peces o sistemas de movilidad como animales bípedos, o el cerebro, que es la conjunción de neuronas y la movilidad de estas neuronas. Pero para que todo esto surja en el cuerpo, viene de una célula que está compuesta de un ADN y este ADN está lleno de información. De hecho,
James Tour menciona que son más o menos 3 puntos, si no lo recuerdo mal, es 3.8 billones de combinaciones de proteínas, ¿no? Las proteínas, la G, T, C, A, las proteínas del ADN, y que estas combinaciones son tan exactas que cuando en el laboratorio, por ejemplo, al azar, han tratado de que estas combinaciones se formen al azar, a ver qué resulta, siempre en estas combinaciones lo que resulta son degradaciones del cuerpo que tenemos ahora. Siempre hay degradaciones cuando introduces un cambio al azar. Y entonces James Tour se pregunta, ¿de dónde sale esta información? ¿De dónde sale la información que se tiene en el ADN? Si es que el ADN lo vemos desde los primeros vestigios en los primeros animales. Es imposible, diría él, que salga de la evolución, porque deberíamos tener miles de millones de años de un ADN que es inservible, de un ADN que es insuficiente, con quizá unas 10 combinaciones, y que luego veamos un ADN que va creciendo en multiplicidad de combinaciones, pero lo que vemos es que desde el principio, desde los primeros animales, de los primeros vestigios, el ADN es tan complejo, con tantos millones de combinaciones, que es imposible que haya pasado al azar. Y este es, como digo, es uno de los químicos más importantes que tenemos en el mundo, sigue vivo, y esperemos que algún rato le den el premio Nobel, sino que tiene obviamente también muchos enemigos, porque muchos enemigos que son fanáticos de la evolución nunca le darán un favor o un aplauso a lo que hace James Tour, pero James Tour no lo necesita, es un profesor extremadamente reconocido. ¿Sí? Y luego, bueno, regresemos a, estamos David Berlinski, y regresemos a Stephen Meyer. Luego, Stephen Meyer también propondrá, en el caso de la célula y de la información del ADN, que la única posibilidad de que la inteligencia o el conocimiento se transmita es porque hay una inteligencia por detrás. A ver, esto es importantísimo, esta es una idea muy importante, ojalá me estén siguiendo. Es decir, si tú encuentras un celular en la calle y lo encuentras en la calle, vas a decir, oh, pongamos otro ejemplo, creo que este es un ejemplo muy clásico en alguno de los memes, ¿no? Encuentras un celular en un bosque deshabitado. Coges el celular y vas a decir, oh, qué maravilla lo que ha hecho la naturaleza, esta combinación de elementos para poder comunicarnos. O por el contrario, vas a decir, ah, alguien dejó esto aquí. Alguien ya estuvo antes aquí, y ese alguien obviamente tiene inteligencia como para poder haber tenido algo como esto o haber creado algo como un celular. Es decir, la información se transmite solo entre seres inteligentes o seres pensantes. Y si es que el ADN es entonces información, Stephen Meyer propondrá que debe venir de una inteligencia. Claro, él como científico no dirá, esta inteligencia es Dios, pero él sí está proponiendo, debe venir de una inteligencia. Y la inteligencia no es material, como tus ideas no son materiales, ¿no? Si tú estás pensando este momento en lo que sea, estás pensando ya en el almuerzo, estás pensando en lo que vas a hacer en la tarde, estás pensando en lo que estamos diciendo aquí en la clase, esa idea que tienes en este momento no es material. No es material. Porque la información no es material, aunque puedes transmitirla materialmente. Pero la información no es material. Como tú sabes lo que tus ideas en este momento, la única forma en la que tú tienes para que puedas transmitirlo con otro, claro, es usando tu cuerpo, tus labios, tu boca, y la transmites. Y el otro cogerá esa información que la estás transmitiendo y la almacenará en sus neuronas, pero las ideas que tienes no son materiales.
Y entonces nos lleva a un aspecto muy, muy complejo. Y este aspecto complejo es que la inteligencia no es material y la transmisión del conocimiento necesita de inteligencia. Por ende, si el ADN es conocimiento, este ADN debe haber sido transmitido de una inteligencia no material. Por eso, Stephen Meyer, y no es el único, y muchos otros, lo llaman como el diseño inteligente. Es decir, debe existir una inteligencia por detrás para poder entender cómo el ADN funciona, y el ADN es información. Y el ADN lo encontramos desde los primeros seres vivos, desde los primeros vestigios que encontramos. Encuentras un ADN extremadamente complejo. Y si es que es así, bien puedes ya salirte de la ciencia, y no porque esté mal, sino que ya te da el espacio para salirte de las ciencias duras, al lado de la filosofía o al lado de la teología, para proponer, si es que la inteligencia entonces no es material, por ende debe venir de una mente inteligente inmaterial que haya dado inicio a la información que encontramos en el ADN. Y claro, Stephen Meyer ha sido, igual que los otros científicos como James Tour o David Berlinski, han sido altamente criticados. De hecho, déjenme ver si es que lo encontramos acá. Déjenme mover un poquito esto. A Michael Behe, acá está así, Michael Behe. Michael Behe es un biólogo de primer orden, es uno de los científicos también muy importantes que tenemos vivos todavía. Michael Behe es el que realiza toda la documentación y experimentación sobre el desarrollo del ojo y la complejidad del ojo. Y él encuentra que en los primeros vestigios el ojo ya está formado. Y el ojo, dice él, es tan complejo, la funcionalidad del ojo es tan compleja, que cuando lo encuentras en los primeros vestigios dices, ¿y de dónde salió esto? ¿De dónde salió tanta complejidad? Deberíamos tener entonces, a partir del periodo cambriano, antes, muchísimos otros evidencias de cómo el ojo se fue haciendo más complejo, pero no tenemos eso, sino que tenemos que desde los primeros vestigios el ojo es tan complejo que es improbable, y si quieres ponerlo de forma más dramática, digamos, imposible que salga de la evolución. Pero claro, como yo les vengo diciendo desde el principio, esto no es algo que ha permeado la academia todavía. Estos son debates que se tienen como en los congresos científicos más importantes en Estados Unidos, en Europa. Allí está el debate. Pero que esto ha permeado a maestrías o ha permeado a pregrado, no. En pregrado todavía se seguirá manteniendo la misma teoría que se ha mantenido en los últimos 100 años, que la evolución es verdad y es cierta. Y en ciencias sociales peor, porque no es únicamente que la evolución es cierta, sino que es tan cierta la evolución que deja de lado cualquier idea de religión. ¿Sí? Pero cuando te pones a investigar y realmente le das tiempo a hacer una búsqueda de forma consciente, pausada y profunda, te darás cuenta que no es así. En los últimos 30 años, la teoría de la evolución ha recibido un ataque feroz por toda la nueva evidencia científica que tenemos. Evidencia en el fine tuning que les decía, es decir, de los parámetros perfectos para que el universo, la vida existe en este universo,
en esta tierra. De hecho, no hemos encontrado más que posibles dichos que te dirán, es que hemos encontrado a una distancia de 3 billones de años luz un planeta similar al nuestro y que es posible que haya vida. Pero nada más, no. Hasta ahora no hemos encontrado ningún planeta que tenga vida. Porque es demasiado, es muy difícil que los parámetros que tenemos en la Tierra surjan en otros lugares, ¿no? Entonces tienes el fine tuning. Luego, tienes la información del periodo cámbrico, da lo mismo. Es decir, que lo que esperábamos es que en el tiempo más y más vestigios iríamos encontrando después del periodo cámbrico, ¿sí? Como propondría la teoría de Darwin. Pero lo que nos encontramos ahora es que el 99% de los vestigios que encontramos en los últimos 40 años vienen del periodo cámbrico, es decir, todos se encuentran en un mismo periodo. Bueno, la mayoría de ellos. Segundo. Luego, en tercer lugar, el ADN, la información del ADN. Es decir, ¿de dónde sale esta información tan compleja? La información como el conocimiento, la información es conocimiento, solo viene de una inteligencia. Y eso hemos hecho aquí quizá algún sarcasmo con el celular, pero puedes ponerlo de cualquier forma, ¿no? Es decir, si tú encuentras, por ejemplo, en la sala, vamos a ponerlo otra vez, en un bosque, en una playa, tú encuentras en una playa escrita en la arena de la playa que dice, tuve un excelente tiempo aquí, gracias. Vas a pensar, la evolución, qué maravilla lo que hace, ha dejado un mensaje aquí. O vas a pensar, no, fue alguien que obviamente tiene inteligencia y esa inteligencia la ha puesto en un mensaje y está escrito acá. ¿Sí? Lo mismo con el ADN. El ADN es un mensaje de 3.8 billones de combinaciones y que si cambias alguna de esas combinaciones, los parámetros del cuerpo y de la existencia empiezan a degradarse. Ya no tendrás 2 ojos funcionales, tendrás un ojo funcional, menos un hígado, menos lo que sea. ¿Sí? Entonces, la información sale de la inteligencia. Entonces, tienes allí al menos 3 elementos que han empezado a permear la teoría de la evolución. ¿Que esto ya está altamente aceptado en la ciencia? No. Es un debate, pero intenso. Tienes también al otro lado gente que sigue defendiendo la evolución a capa y espada, ¿sí? Pero que no le da mucha respuesta a estos problemas. ¿Cómo respondes desde la evolución a estos problemas? Y no hemos tenido respuestas más que en algunos casos de insultos, en otros casos simplemente la fuerza de la mayoría. ¿Qué quiere decir con la fuerza de la mayoría? Que si la mayoría de científicos está de acuerdo, pues yo también. Aunque haya estos problemas, no importa, no nos interesa, la mayoría estamos de acuerdo que esto está bien. ¿Sí? Y entonces, ya para regresar a nuestra clase, ¿y por qué es importante esto en nuestra clase? Porque si creemos en la creación, vamos a ver, en la generación de civilizaciones al azar, deberíamos estar esperando generación de civilizaciones en todas las partes del planeta. ¿Sí? Lo que tenemos es evidencia que las primeras civilizaciones, todos salen de este lugar. ¿No? Como Lucy. Lucy era, lo pongo acá, quizá el personaje más
más utilizado por los científicos para decir, aquí está el eslabón perdido. Esto es lo que muestra cómo nosotros venimos de los apes, ¿no? Esta es una Australopithecus que fue encontrada ya hace varias décadas y que decían, bueno, aquí está la evidencia o una de las evidencias de cómo venimos de los apes, ¿no? De estas líneas generacionales anteriores. Bueno, lo que hemos encontrado en los últimos años de Lucy, porque la gente, los científicos han vuelto a estudiarla, era una hembra, es que algo que no se había dicho antes, que los nudillos de sus manos estaban muy demacrados. Y entonces lo que antes se había dicho que era un bípedo, ahora sabemos que Lucy no era bípeda, sino que se movilizaba con sus 4 miembros, es decir, tan igual como un simio. Y entonces lo que antes se decía, aquí está el eslabón perdido, no, ahora sabemos que se movilizaba con sus 4 miembros, no de forma bípeda. Esto era lo que se decía antes. Y luego puedes decir, bueno, ¿y qué pasa con todas las otras evidencias que tenemos? Sí, eso también está en debate, ¿no? Es decir, hay científicos que mencionan, bueno, lo que pasa es que siguen siendo animales tan parecidos a los simios como que se parecen a los seres humanos, pero no hay evidencia de cómo estos entran luego a un cambio genético a ser tan iguales como el ser humano. Y luego otros se van un poco más profundo y dicen, ¿qué es lo que nos hace ser seres humanos? ¿Sí? Y o sea, ¿qué es lo que nos diferencia de los animales? Y las respuestas parecieran ir un poco más al lado de la metafísica. Somos capaces de racionalizar nuestros pensamientos en tanto y cuanto podemos trascender de ellos y autoanalizarnos y proponernos preguntas trascendentales, como ¿qué preguntas nos hacemos los seres humanos? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué hay más allá de la parte física? O sea, te autorreflexionas sobre el área metafísica. ¿Encuentras eso en las otras opciones de evidencia de generación del ser humano? No lo encuentras. No encuentras entonces cómo, por ejemplo, en este caso, los Australopithecus pensaban de la muerte. No hay ninguna evidencia de eso. O como, por ejemplo, en las últimas experiencias que tenemos con experimentos de simios, en un caso específico, la mamá había perdido a su hijo había muerto. Y entonces, con el lenguaje de señas que había aprendido, le habían comunicado a la mamá que su hijo ha muerto. Y la mamá seguía preguntando, ¿dónde está mi hijo? Es decir, no hay la posibilidad de un pensamiento trascendente. Y entonces, si te vas al lado un poco más teórico, dirás, ¿qué es lo que nos hacen ser seres humanos? Que podemos trascender en nuestro pensamiento. Algo que no tienes ninguna evidencia en las otras categorizaciones de homos. O sea, todos los posibles homos que te puedas imaginar. No tienes evidencia de eso. Es decir, dices, bueno, el Homo erectus parece que sí es un ser humano. Bueno, estos son solo pinturas que son hechas por hombres, ¿no? Realmente no estamos muy seguros de cómo se veía. Muy posiblemente así. Pero
que tienes alguna evidencia de que el Homo erectus piense sobre la muerte, que piense sobre el origen de la vida, algo que tienen todas las civilizaciones. Tú vas a los sumerios tienen pero historias por todo lado de cómo surgió la vida, de dónde viene la vida, de cómo nos morimos, qué hay más allá de la muerte, cuál es el propósito de la vida. Lo mismo encuentras en los egipcios, en los hebreos, en todas las primeras civilizaciones. Pero en los Homo erectus no encuentras eso. ¿Sí? Y entonces es una pregunta que todavía está muy abierta, ¿no? Me refiero a que está muy abierta en el sentido de que, ¿qué es lo que nos hace ser humanos? ¿Qué es lo que nos diferencia de los animales o de otras cosas en el universo? ¿Qué es lo que nos hace ser seres humanos? Esta categorización de acá, que tú lo ves, esto, claro, esto, como he dicho, los debates que se tienen en la academia dura no han permeado todavía a pregrado, tampoco han permeado ni siquiera a las buenas universidades, ¿no? Estoy refiriendo a universidades de primer mundo, ni ha permeado tampoco, peor aún, a libros de educación escolar, ¿no? En educación escolar todavía verás todas estas cosas sin que haya una mínima línea de donde se encuentra el debate actualmente, ¿sí? Y entonces eso es donde nos encontramos ahora, y por eso la trascendencia de poder entender que en Mesopotamia salen las primeras civilizaciones, que no salen en otro lugar, ¿sí? Y que de aquí posiblemente estas primeras civilizaciones salen más o menos en el año 10.000, del año 10.000, sí, hasta el año 5.000 antes de Cristo. Algunos pondrán hasta 15.000 años atrás, ¿sí? Porque no tenemos tanta métodos científicos muy cercanos para dar una época específica. Porque el carbono 14, además que otros elementos de radiación, sirven mucho para cuando son épocas muy lejanas, como billones de años, ¿no? Entonces tienes un área específica donde puedes decir sale de acá. Pero cuando no es muy lejano, es decir, 10.000 años o 15.000 años antes de Cristo, pues estos métodos no sirven mucho, ¿sí? Lo que se encuentran otro tipo de métodos que ya los mencionaré en algún otro rato. Y entonces, claro, más o menos entre 15.000, 10.000 años, incluso hasta posiblemente 5.000 años antes de Cristo, tenemos estas primeras civilizaciones que luego obviamente impactarán al mundo y se esparcerán e irán a otras partes del planeta. ¿Ok? Bien. Bueno, son 12:30. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O algún comentario? Con gusto les escucho. Nada. Bueno, profe, yo pienso que es muy importante considerar todas estas teorías, porque si bien es cierto, a nosotros antes nos han enseñado solamente la evolución del hombre, pero es bastante nuevo conocer estos pensadores que mencionaba, como James Tour, también como Michael Behe, que mencionan cómo no fue tanto una evolución del hombre, sino más bien que ya existía y lo reflejaban mediante la ADN. Entonces, eso, profe, es mi comentario. Gracias. Ahora, Jacqueline, no te vayas todavía. Déjame te hago una pregunta. ¿Crees tú que existe una mayoría de profesores en pregrado que aceptan la evolución sin mayor cuestionamiento? Sí, profe, totalmente. Y ahora te sigo preguntando, ¿por qué crees que pasa esto? Yo pienso que pasa porque a la mayoría de los profesores de pregrado no
tienen más o menos el conocimiento de investigar, algo así. Entonces, si no investigan, ¿cómo van a transmitir algo que no conocen, ¿no? Bueno, eso es lo que pienso. Sí, gracias, Jacqueline. Bueno, claro, por un lado, podríamos decir es que no es nuestra área, nuestro conocimiento va por otro lado, no me interesa tanto esto, entonces, bueno, sí, es muy posible. Por otro lado, creo que puede haber la opción también de que la gente, o muy pocos, sí conozcan de esto, pero como está tan aceptado y mayoritariamente tan difundido en la academia, pues no me voy a pelear con la academia, ¿no? Pero como veremos acá en nuestro transcurso de nuestro curso, lo importante es encontrar la verdad y mostrarla tal como es, dejando de lado posibles percepciones o perjuicios que tengamos, sean estos prejuicios culturales o prejuicios incluso religiosos o prejuicios que se dan en la misma ciencia, ¿no? Ok, gracias, Jacqueline. ¿Alguien más? Y yo, profe. Sí, por favor, Shirley. Yo pienso que es bueno que se propongan nuevas teorías porque así vamos descubriendo poco a poco la verdad. Y ya hasta cierto tiempo seguiría creyendo que Lucy era bípeda y ahora me dicen que es cuadrúpeda. Entonces, es bastante complicado llegar a encontrar de dónde mismo provenimos. Y creo que la mayoría de científicos de pregrado aceptan esta teoría de la evolución porque creo que Charles Darwin había mostrado pruebas, pero a lo largo del tiempo estas pruebas han venido dando paso a más dudas y certidumbres. Eso, profe. Chévere, Shirley. Claro, Darwin presenta muchas pruebas, pero de la microevolución. Y de la microevolución no hay debate, está bastante bien aceptado, ¿no? Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, el origen de las especies y en su viaje a las Galápagos, él muestra los cambios de picos y cómo estos picos se van adaptando, sobre todo en los pigeons, se van adaptando al lugar donde están, de acuerdo al clima donde están. Y eso lo vemos hasta ahora, eso es de lo más obvio, ¿no? Que los cuerpos se van adaptando de acuerdo al ambiente donde están. Pero de allí, de las múltiples evidencias que menciona Darwin de la microevolución, él hace un salto casi de fe a mostrar que estas son evidencias de una macroevolución. Y han pasado más de 100 años, casi 150 años, y esa teoría de la macroevolución ahora es más cuestionada que antes. Antes era muy aceptada. O sea, tú ves hasta la década de los 90 y finales del siglo XX, es muy bien aceptada esta teoría, pero con las nuevas evidencias que tenemos, sobre todo de Craig, por ejemplo, que es uno de los científicos que muestra las líneas del ADN y cómo el ADN está conformado. Luego viene el proyecto del genoma humano, que empieza a estudiar el ADN y cuál es la codificación del ADN, ¿no? Y luego también tienes los vestigios que se han encontrado, como digo, sobre todo en la China, y que todos estos nuevos vestigios, todos salen del periodo cámbrico, ¿no? Empiezan a permear la teoría. ¿Significa que la evolución está rechazada en la academia? No, está en debate y en un debate muy intenso, pero ese debate no ha permeado, es decir, ni en las escuelas de posgrado, peor en pregrado y peor aún en ciencias sociales, peor aún, ¿no? Porque las ciencias sociales tienen también muchos prejuicios, y esos prejuicios tienen que ver con si la evolución se ha dicho que es así, no me importa cuál es el debate ahora, simplemente seguimos construyendo teorías sociales sobre estos fundamentos, ¿sí? Como otros prejuicios que veremos, que lo veremos después. Ok, gracias a Shirley. ¿Nadie más? Yo, profe. Sí, José. Entonces se podría decir que de alguna manera la civilización de Mesopotamia es la madre de todas las civilizaciones e inclusive del conocimiento, ya que
entiendo que de esta salieron pensamientos filosóficos, pensamientos matemáticos y de todo de todas esas cátedras. ¿Sí estoy en lo correcto? Ok, José, gracias. Vamos a ver, claro, podemos decir que Mesopotamia, o sea, la región, en esta región salen las primeras civilizaciones. Puede decir tan atrás como 15.000 millones de años antes de Cristo, ¿no? Pero todas estas civilizaciones, por ejemplo, en el lado del conocimiento, vamos a poner algún ejemplo específico científico, todas creían, por ejemplo, que, bueno, todas a excepción de una, creían que el universo era eterno y que como era eterno, entonces la Tierra, llámalo Madre Tierra o lo que sea, se convertía en el Dios principal o las estrellas, ¿no es cierto? O las montañas, lo que quieras poner. Y decía yo, a excepción de una, los hebreos no creían que el universo era eterno, sino que existía un punto de creación en el tiempo. Y entonces no puede decir, claro, hay diferentes concepciones en el pasado, eso es muy, muy cierto, que son concepciones otra vez metafísicas. Estas concepciones metafísicas no lo encuentras en ninguna otra especie, no lo encuentras en ningún otro homo, ¿no? Pero sí en el Homo sapiens, es decir, pues, digamos, en los seres humanos. Y luego, cuando encuentras entonces en la década, estoy hablando ya del siglo XX, 1950 y 1960, como Hubble a una costa y luego Einstein en la otra costa de Estados Unidos, proponen ideas similares. Hubble con el descubrimiento de la expansión del universo a través de la visualización de las estrellas y de los planetas, y Einstein de forma matemática encuentran que el universo se está expandiendo, y si tú reduces la expansión del universo, llegan a un punto específico, lo que ahora se llama como el Big Bang. Es decir, que el universo, tanto como la energía, la materia y el tiempo, tuvieron un punto de inicio. Y esto en principio fue muy mal vista por la comunidad científica, porque estaban diciendo muchos, estoy hablando de la década de los 50, de los 40 y 50, muchos científicos degradaban a esta nueva teoría, incluso el mismo Einstein lo degradaba, porque daba opción a una verdad religiosa, que había un punto de creación del universo. Pero ahora, en la actualidad, estamos 2021, 99% de los científicos están de acuerdo que hubo un Big Bang, ¿sí? Entonces, cuando retrocedes en el tiempo, te das cuenta que hay civilizaciones, bueno, la mayoría de las civilizaciones antiguas creen que el universo era eterno, que siempre existió, incluyendo los griegos. ¿Sí? Los griegos, que eran mucho más racionales, supongamos, o mucho más dados a la razón que las civilizaciones anteriores. Incluyendo los griegos, creían que el universo era eterno. Y de hecho, todo Occidente creía que el universo era eterno hasta el siglo XIX. ¿Sí? Como decía, a excepción de una tribu específica, que eran los hebreos. Los hebreos eran los únicos que proponían que había un punto de creación. Eso es espectacular en el sentido, José, de que mencionas del conocimiento. Claro, el conocimiento lo vamos desarrollando cada vez más y vamos descubriendo que cosas que se creían anteriormente son verdades. ¿Sí? Gracias, José. No sé si alguien más quiera participar. Yo, profe, tengo una acotación. Sí. Respecto a lo que dijo el compañero José. O sea, yo sí estaría de acuerdo hasta cierto punto que Mesopotamia fue uno de los imperios que más proporcionó en ciencias y en saberes en sí, pero no de todas las culturas, porque si pusiéramos en práctica eso, no tendría lógica con las civilizaciones aztecas, mayas, incas, que en América no tuvo relación tanto con las culturas orientales. Entonces,
al punto que yo voy es que tal vez sí Mesopotamia, Grecia se contribuyeron a Oriente, más no a Occidente. En Occidente, digamos, nuestros antepasados por sí mismos descubrieron ciertas ciencias como la matemática, el urbanismo, la agricultura. O sea, no sé si me doy a entender. Sí, sí, está bastante bien. O sea, es comprensible lo que mencionas. Claro, pero supongamos por un segundo, ¿sí?, que los habitantes de América, y no es una suposición, o sea, me parece más allá de una suposición, sino una verdad, los habitantes de América son tan seres humanos como los habitantes de Mesopotamia. Quiere decir entonces que estos seres humanos tienen una forma de trascender la materia para poder autorreflexionarse y pensar en cosas científicas como las matemáticas o la física. O sea, la evidencia que muy bien nos da Jorge es una evidencia de que el ser humano es tan ser humano aquí y allá. Es decir, que el ser humano puede hacer ciencia tanto aquí como allá, pero que a veces hay concepciones culturales que nos desvían por otros lugares. Por ejemplo, los incas pensaban que el universo también era eterno, igual que los mayas, igual que los aztecas, sino que el tiempo era de forma cíclica, ¿no? Es decir, que nos movíamos cíclicamente o circularmente en el caso de los mayas, es decir, que cada cierto tiempo volvíamos al inicio, pero todo era circular, entonces todo era eterno. O sea, más allá de las diferencias que son obvias entre conocimientos en civilización y civilización, es algo muy cierto que al fin y al cabo es una evidencia muy fuerte de que el ser humano es el único animal, si queremos ponernos como animales, pero somos los únicos que podemos tener este tipo de reflexiones filosóficas y reflexiones científicas, porque la ciencia termina siendo inmaterial también. Es decir, vamos a ver, si yo hago cálculos, no necesito poner dos esferos ahí para saber que 1 más 1 es 2, simplemente lo puedo hacer en mi mente, ¿no? Y eso, muy bien, Jorge, gracias. ¿Alguien más? O de los que ya han hablado, si es que quieren volver a comentar, con gusto les escucho. Profe, no sé si podría comentar algo. Claro, por favor. Bueno, creo que el hecho aquí es que por lo general, hablo en cuestiones académicas, se tiende a pensar o racionalizar que la creencia en un ente superior está desligado de la ciencia. Y el hecho de que tú creas en un ser superior, creador del universo, te quita completamente de pensar en un punto científico. Y que el creer en un Dios te diferencia de la ciencia. Y que en realidad la ciencia es una creencia, lo cual es completamente mentira. Al decir que, por ejemplo, si tú le preguntas a alguien que no cree en Dios, ¿en qué cree? Él suele contestar, yo creo en la ciencia. La ciencia no es una creencia, la ciencia es lo que es. Entonces, el punto aquí es que no se pueda negar la historia y que muchas veces el pensar en un Dios se relaciona directamente con los fanáticos religiosos y con la iglesia y todo lo que la iglesia ha hecho históricamente, pero no creo que el creer en un ser superior esté ligado enteramente a una religión o esté ligado enteramente a una creencia religiosa o a una institución como lo es la iglesia. Está bien, Ramsey, está muy bien. Vamos a ver. De hecho, me haces acuerdo, cuando estabas hablando, yo les mencioné, por ejemplo, James Tour, este químico que he dicho que debería haber recibido el premio Nobel hace mucho tiempo,
James Tour es cristiano. Y él lo dice abiertamente. De hecho, cuando uno ve las conferencias que da James Tour, él menciona solo un primer minuto que dice: yo soy cristiano, creo en la resurrección de Cristo y creo que es lo más importante en mi vida, y termina ahí. Luego dice, y lo que vamos a ver este momento es esto, y sigue con su conferencia, ¿no? O por ejemplo, el padre del genoma humano, ¿cómo es que se llama? Déjame ver, que es este gran proyecto de la generación de la investigación sobre las codificaciones del ADN, Francis Collins, aquí está, ¿no? Lo pongo en el chat. Francis Collins también es creyente, ¿no? Y luego cuando uno retrocede un poco más, te das cuenta que, por ejemplo, en la introducción, no es parte de nuestra clase, si Dios permite, ustedes siguen y yo también, para el próximo semestre veremos, en la introducción de la Principia Matemática de Newton, Newton tendía a ser un poco más deísta, o sea, creyente, pero no relacionado con la Iglesia Católica. Newton menciona claramente que es cuando hace toda la introducción al libro para entender la gravedad y luego para entender los principios del cálculo. Lo menciona claramente, es fascinante entender la mente de Dios o intentar entender la mente de Dios. Entonces te das cuenta que, claro, muchos de los grandes científicos en la historia hasta ahora son creyentes, ¿no? Lo que quiere decir es que es más una acusación que viene desde las ciencias sociales o desde las humanidades, pensar que hay una contradicción entre la creencia y la racionalidad. Y de eso podríamos hablar muchísimo, porque la razón se basa en la lógica, y la lógica es inmaterial. Si la lógica es inmaterial, ¿en qué se basa? Sino en razones universales, es decir, en principios universales, como que 1 más 1 es 2. Siempre, estés en la China o estés acá. Pero bueno, de eso podremos conversarlo porque hay mucho que decir allí. Entonces sí, cuando uno revisa la historia, hay un periodo especial en la historia que no es parte de nuestra clase, pero que les dejo allí como incentivo si alguien quiere leer más. En el siglo XVI, lo que se llama la revolución científica. La revolución científica es todos los más importantes avances de la edad moderna en las ciencias. Y cuando ves a los personajes de la revolución científica, el 90% de los personajes o son católicos o son protestantes. Entonces, la historia, lo que te presenta, es algo muy contrario a lo que nos dicen contemporáneamente. La historia lo que te presenta es que los científicos más reconocidos y de más alta gama en el mundo eran creyentes, sino que actualmente y contemporáneamente pareciera haber mucho temor y mucha, incluso vergüenza de poder mencionar algo parecido. ¿Sí? Pero por eso nos encontramos en una clase en la que el propósito central de nuestra clase es generar pensadores críticos a través del conocimiento de la verdad. Ok, gracias Ramsey. No sé si quieras decir algo más o alguien más, y si no, terminamos. Ok, supongo que no. Ya nos hemos pasado. Bueno, por ser nuestra primera clase, déjeme ver quién está acá. Amanda se encuentra aquí, entre nuestros asistentes. No, hagámoslo rápido. Ok, Alarcón, me dicen presente, por favor. Presente. Gracias, Barragán Erazo. Presente, profe. Gracias, Briseño. Presente, profe. Gracias, Boñay, Yambay. Presente, profe. Gracias, Chiquinga, Quispi.
Presente, profe. Gracias. Chukchilan Pilamunga. Presente, profe. Gracias. Cuenca Cují. Cuenca. Cují. Fernando. No está. Si es que lo ven por ahí me avisa. Yo no estoy viendo la lista. Donoso Calderón. Presente, profe. Gracias. Flores Morales. Presente, profe. Gracias. Guamán Puentes. Profe, presente. Gracias. Wanga Buñay. Presente, profe. Gracias. Huagasi Chango. Presente, profe. Gracias. Guañana Tigasi. Presente, profe. Gracias. Guaranga Quispi. Presente, profe. Gracias. Macías Villacrés. Presente, profe. Gracias. Maya Lobato. Presente, profe. Gracias. Montero Calderón. Presente, profe. Ok, gracias. Mollón Satán. Presente, profe. Gracias. Orozco Castillo. Presente, profe. Gracias. Paltán Paredes. Carlos Paltán. Profe, disculpe, el compañero dijo que tenía problemas con el internet y que no se podía conectar a la clase. Ok. Listo. Gracias. Giancarlos. Presente, profe. Gracias. Cristian Javier. Presente, profe. Gracias. Quinchuela Flores. Presente, profe. Gracias. Quispe Yauca. Presente. Gracias. Ramírez Satán. Janet Abigail. No está. Ok. José Andrés. Presente, profe. Gracias. Romero Chicaiza. Presente, profe. Gracias. Supe Sailema. Presente, profe. Gracias. Uska Tukinga. Presente, profe. Gracias. Valdivieso Wanga. Presente, profe. Gracias. Y Yukilema Ortiz. Amanda. No. Ok. Listo, chicos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima clase. Cuídense. Hasta la próxima, profe. Muchas gracias, profe. Hasta la próxima clase. Bye. Gracias. Gracias.